Buenas tardes, gracias, señor presidente. Intentaré no apurarlos. Yo sé que quiero conciliar. Tengo una niña de 8 meses y si puedo ir a verla, pues mejor que mejor. En primer lugar, felicitar al cargo a la ministra por el cargo. Tuve la oportunidad de hacerlo en persona el otro día en la firma del Acuerdo Estatal para la Negociación Colectiva. Hoy lo hago aquí públicamente y le deseo lo mejor en este periodo de tiempo, que nosotros deseamos que sea el más corto posible, que sea un gobierno interino, un gobierno temporal, como prometieron, y convoquen elecciones lo antes posible. Nos sorprende de su intervención quizás el poco tiempo que ha dedicado a algunas de las cuestiones que, desde nuestro punto de vista, son particularmente importantes o centrales dentro de los problemas que tenemos en nuestro actual modelo del mercado de trabajo, el mercado laboral. Se ha hablado aquí de creación de empleo. Es cierto que se está creando empleo. Hay que celebrar la superación de los 19 millones de afiliados, pero hay un problema fundamental del que usted ha hablado muy poco, de la precariedad, entendida como un exceso en materia de dualidad, a la que usted, desde nuestro punto de vista, se ha referido un poquito por encima, muy poco a las soluciones. Ha hablado de que hay que subir salarios, ha hablado de fraude a la seguridad social, de fraude en los contratos a tiempo parcial, pero ha dado muy pocas soluciones. Y nosotros creemos que ha dado muy pocas soluciones porque no las tienen. Porque estos son problemas que no son problemas que vienen desde el año 2010 ni desde el año 2012, sino que vienen de mucho antes, y aquí el portavoz del Partido Popular lo ha dicho. Llevamos 30 años arrastrando problemas de temporalidad. Bien es cierto que en los últimos años se han acrecentado. En la actualidad tenemos 9 de cada 10 contratos que se celebran son contratos temporales. Es verdad que hay cierto abuso en el contrato a tiempo parcial, sobre todo el contrato a tiempo parcial no voluntario. Y usted ha dicho reforzar la causalidad, o sea, volver al modelo anterior, superar el modelo fracasado del Partido Popular para volver a un modelo fracasado como fue el suyo. ¿A qué modelo? Al modelo del 2010, de la reforma Zapatero del 2010, de la reforma Zapatero del 2007. No teníamos problemas de temporalidad entonces. ¿A luchar contra el fraude de la Seguridad Social? ¿Cómo? ¿Con qué recursos? Porque le puedo aquí dar cifras sobre el número de funcionarios en activo, inspectores y subinspectores en materia de seguridad social de los últimos 15 años, y la plantilla está bastante igual, por decirlo de alguna forma. En la actualidad contamos con 1.890, si no me falla la memoria, inspectores o subinspectores en activo. Pero es que hace 10 años las cifras no eran muy superiores. Es que estamos a años luz de los ratios funcionario-inspector, número de asalariados de los países de la Unión Europea, en la mitad. Nosotros tenemos uno por cada 15.000, cuando en la Unión Europea es 1,7.000. ¿Cómo vamos a luchar contra el fraude? ¿Cómo vamos a luchar para controlar ese refuerzo del que usted habla de las causas en materia de temporalidad, si no tenemos efectivos? Y es que tampoco la solución va a ser poner un funcionario de inspección detrás de cada una de las empresas. Lo primero, porque no podemos, porque en este país, por suerte o por desgracia, se celebran 20 millones de contratos, y con 1.890 funcionarios difícilmente. Por lo tanto, tenemos que buscar fórmulas para luchar contra esta lacra de la temporalidad, del fraude en la seguridad social, mirando hacia el futuro. Usted ha dicho en un momento: vamos a apostar por un nuevo modelo de relaciones laborales. No, porque todo lo que nos ha dicho a continuación es volver al pasado, volver a un modelo que no ha otorgado soluciones cuando se ha puesto en marcha, el modelo del Partido Socialista anterior al gobierno del Partido Popular. Por eso nosotros sí que apostamos a mirar hacia adelante. Por eso nosotros trajimos a esta Cámara un modelo, una propuesta de lucha contra la precariedad laboral que sí buscaba incentivos para que ese fraude en la temporalidad no se produzca, que no es negar la temporalidad. El modelo económico que tenemos es el modelo económico que tenemos, pero es verdad que hay un fraude en la temporalidad, y no solo lo vamos a conseguir luchando, reforzando, como usted dice, la causalidad en los contratos temporales, reforzando la inspección de trabajo, porque no llegamos a tiempo. Tenemos que intentar buscar incentivos para que ese fraude no se produzca. Y aquí ya celebro que hasta Podemos, pues una semana detrás, hayan propuesto algo muy parecido. Ya te están diciendo: oye, todos los contratos indefinidos desde el principio, que es la propuesta que nosotros hemos defendido siempre. Pero bueno, ya no nos sorprende, teniendo en cuenta que aquí Alberto ha dicho también que coincide con el Partido Popular. O sea, esto es el mundo al revés, pero mientras sea para bien, pues nosotros lo vamos a celebrar. Porque nosotros lo que apostamos es no solo, como usted decía,
igualar las cotizaciones en materia de seguridad social entre temporales y indefinidos, sino igualar en derechos a los trabajadores temporales y a los trabajadores indefinidos. Que todos los trabajadores desde el primer momento tengan los mismos derechos, que no se produzca esa dualidad entre trabajadores que no tienen ningún derecho, trabajadores que entran y salen constantemente del mercado de trabajo, trabajadores que, en definitiva, acaban siendo pobres, y esto sí que es un fenómeno que cada vez está más extendido en nuestro país, y que no haya esa dualidad con trabajadores que tienen una protección sindical, que tienen una protección frente al despido, que tienen una seguridad jurídica frente a su extinción del contrato de trabajo, una protección de los órganos judiciales, sino que desde el primer momento todos los trabajadores partan con los mismos derechos y al final sean los mejores los que se queden en la empresa. Entonces, usted hablaba de derogar el contrato de apoyo al emprendedor. ¿Para ir a dónde? ¿Para volver a dónde? ¿Qué es lo que no le gusta de este modelo que nosotros le presentamos y que le vuelvo a explicar hoy aquí, de que todos los trabajadores parten con los mismos derechos? ¿Qué es lo que no le gusta de la mochila de derechos que nosotros proponemos al estilo de la mochila austriaca para proteger a los trabajadores y no al puesto de trabajo, mirando hacia el futuro, a las relaciones laborales? Que sabemos que lo de un trabajo para toda la vida se ha acabado, que tenemos que proteger al trabajador, no al puesto de trabajo, independientemente de que sea trabajador por cuenta ajena, trabajador por cuenta propia, trabajador independiente, como lo queramos llamar. Hay que centrar la protección en los trabajadores. Y hay un contrato que nosotros sí que mantenemos, entre otros, que es el contrato de formación y por el que hemos peleado para que ese contrato sea realmente un mecanismo de inserción, un mecanismo que sirva para el primer contacto de los jóvenes con el mercado de trabajo y, si puede ser, que se produzca una transformación a un contrato indefinido, que en definitiva que los trabajadores se queden en la empresa. Y por eso hemos aprovechado, a través de los acuerdos en presupuestos, ese dinero que no se está empleando de la garantía juvenil para hacer ese contrato más atractivo para los jóvenes, para que puedan iniciar su vida y tener una continuidad en su proyecto de vida, también con bonificaciones que sean atractivas para los empresarios. Entonces, nos preocupa y me gustaría que me respondiera también que está muy bien que ustedes quieran traer modificaciones a ese contrato de formación, pero nos gustaría saber cuáles son las modificaciones que quieren llevar a cabo. Desde el plano del derecho individual, de las relaciones laborales, ustedes, aparte de esto que le he dicho, han hablado también de la modificación del artículo 42. Y lo que nos preocupa es que ustedes, cuando están en la oposición, tenían muchísima prisa por traer esta proposición y por traer esta iniciativa adelante, y nos preocupa el acuerdo en el que ustedes habían llegado con Podemos, en el que prácticamente hacían prohibitiva la utilización de la subcontratación, en el que prácticamente prohibían la celebración de contratos de obra-servicio para subcontratación de obras o servicios, y ahora parece que ya no tienen tanta prisa por traer esta propuesta. Se oye que quieren dejarla en manos del diálogo social, y nos gustaría saber qué quiere hacer con esa reforma del artículo 42 en relación a las contratas y subcontratas, sobre todo porque la externalización de estos servicios, que ciertas empresas se quiten, y permítanme la expresión, lastre ciertas fases de su ciclo productivo, está sirviendo para que las empresas españolas puedan competir en un mundo globalizado. Y entendemos que se puede llegar a un acuerdo en el que, manteniendo la posibilidad de subcontratar ciertas partes del proceso productivo, se garantice también la protección social de los trabajadores que entran en esa cadena. Entonces, me gustaría que profundizase un poco más. En materia de desempleo, otra de las grandes políticas fracasadas tanto del Partido Popular como de su partido, del Partido Socialista, porque hemos superado la tasa de desempleo, el 20%, en más de 3 ocasiones en los últimos 30 años. Es que en los últimos 30 años, vaya la economía bien o vaya la economía mal, hemos estado con tasas de desempleo medias del 18%. Y usted ha venido aquí a hablarnos de más de lo mismo. Claro, sí, reforzaremos los subsidios, las prestaciones. Muy de pasada hablaba de políticas activas de empleo. No, muy de pasada de políticas activas de empleo no. La Comisión Europea nos está diciendo que la clave está en las políticas activas de empleo. Usted hablaba de proteger a los trabajadores que estaban, a reforzar la protección de los trabajadores que están cobrando un subsidio. No. Lo que hay que hacer es reforzar los mecanismos para que estén el mínimo tiempo cobrando una prestación, para reducir al máximo en los tiempos que se está en el desempleo y que se pasa de un empleo a otro empleo. Lo que tenemos que hacer es reforzar
la formación, reforzar la cartera de servicios de nuestros servicios públicos de empleo, que median menos del 2% ahora, pero que en la época del Partido Socialista tampoco es que mediasen en muchas más de las colocaciones para hacer unos servicios públicos modernos. Saber si usted va a apostar por ese perfilado estadístico que tanto defendemos para saber con qué tipos de desempleados tenemos, para intentar hacer itinerarios de inserción potentes. ¿Qué opina del cheque formación para dejar la formación en manos de los desempleados y que no ocurra como las últimas noticias que hemos tenido ayer mismos, que los intermediarios en la formación se han llegado a gastar 15.000 euros en un día en actividades lúdico-recreativas y ahí me quedo? Que es lo más triste de todo, que al final no llegue el dinero a manos de los desempleados. ¿Qué opina de ese cheque de formación para que la formación se quede en manos de los desempleados? Ha hablado muy poco también del futuro del trabajo. Cuando ha hablado del futuro del trabajo, he oído falsos autónomos, he oído lucha contra el fraude, pero aquí tenemos digitalización, robotización, inteligencia artificial, temas que nos están pasando por encima, en el que ya vamos tarde y que van a ser capitales en el futuro del mercado de trabajo. Y no creo que, y usted ha hablado también de las plataformas digitales, un gobierno como el Gobierno de España tenga que ver las plataformas digitales desde el punto de vista del miedo, por decirlo de alguna forma, desde el punto de vista del fraude, sino que yo creo que hay que mirarlas, tanto la digitalización, la robotización, las plataformas, desde el punto de vista de la esperanza y buscar mecanismos para encajar esa economía digital en nuestro mercado laboral, para, por un lado, otorgar seguridad jurídica al sector y, por otro, tener la necesaria protección social de los trabajadores y que se pueda convivir las relaciones laborales actuales con las relaciones laborales de futuro. Y, por último, pues me sorprende también el poco tiempo que ha dedicado usted a hablar del trabajo por cuenta propia, cuando los trabajadores por cuenta propia han sido, y sobre todo durante la crisis, el motor de la economía española, quienes crean realmente empleo. 2/3 partes del empleo neto, tanto por cuenta propia como por cuenta ajena, está en manos de los trabajadores por cuenta propia, y usted aquí ha hablado muy poco. Casi le digo que mejor, porque ha dicho, bueno, dejaremos en manos de la subcomisión las futuras decisiones, viendo las declaraciones que usted había hecho, en la que hablaba de subir la cuota directamente al 80% de los autónomos y culpabilizando a los autónomos prácticamente del déficit que tiene el régimen, el RETA y, en definitiva, el sistema de la Seguridad Social, pues casi mejor que se tomen las decisiones en esta Cámara y que esperemos a las conclusiones de esta subcomisión del RETA para ver cómo adaptamos este régimen especial de trabajadores autónomos, esta protección social de los trabajadores autónomos a los retos de futuro que también son pues bueno, muy interesantes y debemos estar allí. Así que, ya que usted apeló ayer a la solidaridad de los bancos para que no repercutan esa subida de impuestos que usted prevé sobre los ciudadanos, nosotros le pedimos también la solidaridad con los autónomos y que no le suba las cuotas al 80% de los autónomos y deje trabajar hasta su comisión. Muchas gracias y, lo dicho, bienvenida. Muchas gracias, señor del Campo.